Buenas noches, amados de mi alma, buenas noches, gracias por... Me han escrito mucho porque hace un momentito hice una prueba para la conexión junto con Sacha Stephanie, que es nuestro invitado de hoy. Y entonces mucha gente entró al live anterior, pero era nada más una prueba. Ojalá, como les dije, que vinieran ahora, que ahora sí es el live de verdad, verdad, verdad. De verdad, verdad, verdad. Entonces, vamos a ver, ya Sacha está aquí. Voy a poner aquí el comentario de que estoy hablando con Sacha Stephanie y dejarlo pegado aquí. ¿Cómo se diría eso en español? Pineado. Eh, voy a dejarlo pineado. ¿Y cómo se diría eso en español? No, no se me ocurre cómo se diría eso en español. Voy a dejar piñado. Piñado. Cónchale. Yo le voy a preguntar a Sacha, a ver si Sacha sabe cómo se diría para dejar. A ver si Sacha me ayuda con ese Spanglish mío. Sí, señor. Bueno, vamos a hablar con... Hola, Giselle querida, ¿cómo estás? Yo estoy muy contenta de tenerte aquí. Bueno, es mutuo, ¿eh? Nosotros ya hemos tenido la posibilidad de conocernos un poquito, disfrutamos de una reciente pero intensa y linda amistad, así que bueno, una alegría estar aquí contigo hoy. Pero cuento que Sacha vive en Londres. Entonces, ¿qué hora tú tienes en este momento, Sacha? Bueno, a ver, es ahora mismo la 1 de la mañana, La... pero bueno, no te sientas tan mal, ahí te estaba escuchando, no te sientas tan mal, que es viernes, mañana es día de descanso, recién a la tarde tengo actividades, así que no pasa nada. Los viernes viernes y sábado, bueno, como mucha gente no, nos permitimos esto de acostarnos un poco De más tarde. acostarte tarde, sí. Muchísimas gracias, Sacha. Yo te conozco un poco y le voy a contar a esta comunidad cómo nos conocimos. Nos conocimos por Clubhouse. Qué experiencia, ¿no? La verdad Qué que experiencia. nos revolucionó la vida un poco a todos el año pasado, que es cuando la mayoría de gente entró. Hay gente que es un poquito más antigua en la aplicación, pero la verdad que ha sido una maravilla. Uno de esos regalos tan lindos fue conocerte a ti también, entre ese grupo especial de Fue un gente y grupo de muy nuevos amigos que especial. hemos hecho. Sí, fue un grupo muy especial. Hicimos muchas cosas chulas y pasamos la pandemia muy La acompañándonos. verdad que sí. La Sí, nos verdad que sí. acompañamos bastante. Pues yo te conozco un poquito de ti, pero yo quiero que la comunidad te conozca. Vamos a ver, Sacha, tú eres argentino. Sí, ¿Y qué busca un argentino en Londres? Háblanos desde cuando tú naciste, háblanos un chin de eso. fíjate, cuando me preguntan esto de dónde eres, porque entre que uno va logrando bueno, no sé si logrando, pero como un acento un poco neutro, medio raro, depende en qué idioma uno se dirija, y me es un poco difícil contestar o definir de dónde soy. Eh, digamos que llevo en la piel marcada tres diferentes o bastante diferentes culturas, ¿no? Claro. Yo nací, me crié en Argentina, además dentro de Argentina, entre lugares muy diferentes, muy al sur, en Ushuaia, en la ciudad que está más al sur en todo el mundo, o sea, para morirse de frío, ya te digo. Tierra de Fuego. Sí, sí, sí. Y luego en el norte, en la tierra de las cataratas del Iguazú, una tierra más selvática, con otro clima Dios. totalmente diferente. Y luego sí, en mis años de universidad y academia ahí en Buenos Aires, ¿no? Eh, donde estudié psicología. Bueno, soy psicólogo, egresado de ahí de la Universidad de Buenos Aires Ok. y bueno, ahí también hice toda mi parte de formación docente universitaria, bueno, la primera parte, y, y bueno, luego me fui a España, luego te cuento si quieres más detalles Sí, y bueno, sí. y ahora en Londres desde hace ya 7 años, fíjate cómo pasa el tiempo, ya hace 7 años que estamos por aquí.
Ok, entonces tú tienes fuera de Argentina, ¿qué tiempo? Me fui con 20, Va a decir la edad, señor. 24 por ahí. Sí, ya desde los 24 no, no. Bueno, tengo familia, amigos, o sea, es una tierra, lo mismo que en España, ¿no? Forma Claro, parte de mí, no, 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 no por me puedo supuesto. concebir por fuera de esos lugares tampoco. ¿Cómo tú llegas a la psicología social? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ese encuentro? Bueno, a ver, yo contaba, ¿no? Que la formación de grado la hice en la Universidad de Buenos Aires, Ujú. que el otro día justo me llegó un artículo. Siempre ha sido una muy buena universidad, ¿no? Pero lleva, creo, 7 años seguidos ubicando el top 1 de las universidades Latinoamérica. La Así verdad es. es una Argentina que es un país con tantas dificultades dentro del ámbito de universidades, alguna alegría nos da, por suerte, ¿no? Y, y bueno, entonces ahí obviamente tuve contacto con la psicología. Mucha gente sabe que en la Facultad de Psicología de Buenos Aires tiene una marca muy importante de la psicología dinámica que se llama, o más de corte psicoanalítica, pero Sí, también yo ya cuando me formé intenté, aparte de formarme muy bien en ese área, que es un poco inevitable en esa sí, facultad, claro. también por recomendaciones en la cátedra donde yo me formé también como docente, ya fui haciendo mi camino también por el área social y comunitaria y fui Ujú. buscando otros horizontes. Pero fue también la decisión de cuando hice posgrado, que entonces me mudé a España, ahí fui al Departamento de Psicología Social a seguir un programa de posgrado, que es donde, bueno, también obtuve la certificación como investigador científico y bueno, la verdad que estuve aprendiendo ahí mucho, ¿no? Eso sumado con todas las experiencias que tuve ahí en España, siempre Claro. digo que me siento, la verdad, muy afortunado y no tengo problema en decirlo. Me siento privilegiado por haber transitado diferentes ámbitos de la psicología, desde recursos humanos en una multinacional hasta instituciones psiquiátricas o de adicciones, haciendo clínica individual en grupos. Ujú. O sea, siempre tuve esa curiosidad de tocar, como se dice en el flamenco, varios palos, ¿no? Sí, Eh, claro. y eso lo agradezco mucho porque me dio una visión un poco más amplia Claro, claro. y al final, luego de concretar en la Universidad de Barcelona, donde hice posgrado, luego mucho más adelante hice un máster en educación y entonces ahí ya dije, bueno, es el momento de volcar todo lo aprendido en una institución. Ahí quiero llegar, ahí quiero Vale. llegar. Porque nuestra vinculación inicial fue por Clubhouse. Luego se abre la matrícula para el Centro de Estudio de Investigación y Desarrollo en Ecopsicología y Psicología Social, Nombre CEIDEPS, largo. sí, CEIDEPS, que tú formas. ¿Cuándo tú formas CEIDEP? Está en Barcelona en este Sí, momento. bueno, ¿Dónde lo formas? Cuéntanos, eh, cuéntanos cómo fue eso. el año pasado se cumplieron 10 años y 10 la verdad años. que ha sido una alegría todo ese recorrido. Y además ahora estamos en una época muy linda de empezar a verlo florecer mucho más, ¿no? Claro, de Eh, expansión. y sí, nosotros decimos, ¿no? Que es una institución afincada en Barcelona, con acento europeo, pero con proyección internacional, ¿no? Sí. Entonces, aunque tenemos proyectos también de movernos en lengua portuguesa, además de lengua inglesa, en los próximos años nos dedicamos de momento al mundo hispanoparlante. Estas formaciones de psicología social, ahora que me preguntás, Giselle, y así lo comentamos también con la maravillosa audiencia que tenés, eh, eh, nace, fíjate, en el año 1953, eh, sobre todo la línea que seguimos nosotros, donde Ujú. estudiamos mucho a Pichón Rivière, pero estudiamos muchos otros autores, ¿no?
pero fíjate que la primera escuela de psicología social se crea en el año 53, que estamos hablando de mucho anterior a la mayoría de facultades de psicología que existen en el mundo, que se empiezan a institucionalizar entre los 60, los 70 y aún más tarde en algunos lugares. Con lo cual cuenta con una trayectoria muy larga, y siempre se ha mantenido un poco independiente, porque sabemos que las universidades se mueven un poco como estos dinosaurios, ¿no? Pesados, ¿no? Que tardan mucho en hacer ciertas adaptaciones y bueno, tenemos un poco eso, ¿no? En las formaciones de vanguardia hay que funcionan como centros especializados, ya sea que uno se quiera formar en coaching o, por ejemplo, en el ámbito de la psicología de la Gestalt, por mencionar algunos ejemplos. Y bueno, y nosotros nos especializamos y hemos sido pioneros en llevar esta formación a España, aunque tenemos estudiantes alrededor del mundo que se han formado y se siguen formando en nuestra institución. Te voy a preguntar lo obvio. ¿Qué Sí. es la psicología social? O sea, eso es obvio. Bueno, obvio. ¿Qué es la psicología social? Bueno, sí, no puede faltar esa Claro. pregunta, ¿no? Mucha gente dice, bueno, a ver, tenemos psicología, ¿por qué psicología social, no? Sí. Eh, a ver, yo cuento siempre que hay eh, la psicología social específicamente permite desarrollar dos aptitudes. Lo primero que aprendemos es a pensar en una forma poderosa en el sentido que asociamos eventos que la mayoría de la gente, no, por no estar entrenada, no puede percibir directamente o incluso asociar, ¿no? Entonces logramos hacer estas relaciones entre elementos gracias a las teorías, ¿no? De la psicología social, que a la vez de ser revolucionarias son también, tienen una base científica, que es también lo que interesa, ¿no? Que podamos argumentar y tener una base sólida desde donde poder pensar estas realidades. Entonces, por ejemplo, nos permiten entender que cuando somos niños establecemos vínculos que funcionan como esquemas, ¿no? Como si fueran plantillas que luego utilizamos a la hora de construir algo tan habitual como puede ser una relación de pareja o nuestra función de paternidad o maternidad. O, por ejemplo, podemos entender por qué las instituciones, en vez de encender los procesos de creatividad, muchas de ellas lo hacen en sentido contrario, ¿no? La apagan. Entonces, por Claro. eso decimos que el entendimiento se hace multidimensional. La otra gran aptitud, Giselle, que se desarrolla o que ganamos gracias a la psicología social es la profundidad en el pensamiento y en el análisis. Y esto es gracias a que nuestro entendimiento no solamente se centra en la parte de la conducta o incluso en lo cognitivo, ¿no? Sino que comprendemos especialmente el mundo emocional, que, bueno, lo podemos contar luego, ¿no? Pero es en lo que se basa al final el fundamento principal de todo la arquitectura del comportamiento. Escuchándote, rescato algunas cosas y tú me corriges. Rescato que yo soy como soy, no solamente porque vine con mi estructura de mi ADN y porque soy hija de mi mamá y de mi papá, sino también soy como soy por el entorno y por el grupo que me tocó como niña y luego entonces desarrollé con ese grupo. Pero entonces escuchándote, Sacha, me pongo a pensar un poquito sobre los prejuicios que quizás tenemos por alguien porque viene de un lugar específico, porque se crió en tal país o en tal región o en tal entorno. Bueno, fíjate que eso es, bueno, entre todas las cosas que dijiste, encierran, ahí hay unas cuantas verdades que conviene detallar, ¿no? Eh, vamos a empezar por ahí. Lo que vos decís de los prejuicios, generalmente tendemos a pensarlo como algo negativo y evidentemente suelen ser grandes condicionantes
por ejemplo, todo el mundo de las creencias. Luego te lo voy a explicar haciendo alusión a cómo entendemos el comportamiento, para que la gente también lo pueda ordenar rápidamente. Esta es una de las primeras cosas que enseñamos en psicología social. Ahora, el prejuicio es una forma de condensar información. Y esto es algo inevitable. Nuestros sentidos, nuestro sistema perceptual ya lo hace constantemente. Entonces, nuestro cerebro es muy bueno y parte de nuestro éxito como especie viene en esta capacidad discriminatoria, ¿no? Perceptual de establecer diferencias, que muchas de las conductas que tenemos se basan en prejuicios, pero porque tenemos esa capacidad discriminatoria. Ahora esto es como un umbral. Si lo hacemos de forma inconsciente y no tenemos esta capacidad de darnos cuenta de cómo percibimos, muchas de estas ideas que tenemos, que son económicas, son simplificaciones de la realidad, que están bien, no las estoy criticando, pero pueden funcionar como limitantes. En el sentido, en el momento, vamos a decir, que tenemos la llave para entender nuestras propias simplificaciones o nuestra propia economía conductual, que está basada en la economía también que produce el cerebro a la hora de percibir, ahí tenemos como una llave especial que nos permite abrir las puertas al autocuestionamiento y dejar de ser presos de nuestras propias ideas, de nuestras propias formas de hacer, pero principalmente de nuestras estructuras emocionales. Y con esto te cuento un poco lo del comportamiento. Nosotros insistimos un poco en una idea para facilitar la comprensión de algo que es complejo, y este es uno de los superpoderes que te decía que te da la psicología social, que es la capacidad, una vez que uno comprende estas ideas, de hacer simple lo complejo. Entonces, en términos de comportamiento, si lo pensamos como si fuera un iceberg, tenemos en la parte más visible, la que todos podemos ver, la parte de la conducta, lo que hacemos. Pero luego tenemos algo más. Entre la superficie y aquello que ya empieza a quedar oculto a la vista, o a la vista no entrenada, tenemos ahí la parte cognitiva, lo que pensamos, nuestras ideas. Y ahí tenemos un rango que va desde los valores, la ideología, un poco más abajo las creencias. Por eso las creencias suelen ser tan importantes trabajarlas, pero lo que sostiene toda esa estructura del comportamiento, y acá tenemos algo bueno en español, que en inglés tenemos una problemática porque tenemos esa palabra behavior para entender todo, y no nos permite diferenciar entre comportamiento y conducta. Conducta es aquello que podemos ver que se está llevando a cabo, pero el comportamiento es mucho más profundo, encierra lo que se ve y lo que no se ve. Lo que no se ve, esa base, sobre todo latente o inconsciente que le llamamos nosotros, tiene un componente emocional, y es lo que está en la base de la arquitectura, de todo el comportamiento. Y no podemos entenderlo, incluso, y ahora que estamos solos y no nos escucha absolutamente nadie, te cuento que hasta hay profesionales, psicólogos y coaches y personas que trabajan con la salud mental, que les cuesta todavía entender esta profundidad, que tiene que ver con el hecho de que si no incorporamos la emoción, además como base fundante de lo que pensamos y de lo que hacemos, no podemos entender la complejidad del comportamiento humano, y por eso fracasan muchos intentos de dar estas explicaciones. Es un poco lo que en psicología social, desde este lugar, intentamos resolver, ¿no? Entorno, conducta es lo que el otro ve. Sí. Es parte de lo que muestro, consciente y Exactamente. conscientemente. Lo que Y hacemos y que comportamiento está lo ahí que para está, ser visto. exactamente, no para ser visto. Y cuando yo te escucho, entonces digo, psicoanálisis. Bueno, sí, a ver, aquí hay bueno, muchos de compatriotas argentinos
donde el psicoanálisis circula muchísimo. Ajá. Yo siempre digo, el psicoanálisis es una teoría de las más profundas que hay, porque Ujú. evidentemente lo que quiere hacer es entender el inconsciente. Pero desde mi humilde opinión, Freud se declararía, si pudiera volver si resucitara, yo creo que volvería a enterrarse otra vez, si se ve que se ha intentado entender el psicoanálisis como un dispositivo de salud. Yo creo que ahí está el error. Toda la teoría, Espérate, párate ahí. sí. Y no lo es. Bueno, nosotros tomamos mucho del conocimiento que le llamamos dinámico, porque Sí, no es posible, un poco por lo que hablábamos, comprender el comportamiento si no tenemos en cuenta lo inconsciente. claro. Que déjame decirte, hago un breve paréntesis, la existencia del inconsciente, cosa que está totalmente probada y es científicamente muy sólida, eh, es también una muestra de la inteligencia humana para poder funcionar con el dolor. Ahora, ¿qué pasa? En las sociedades actuales, donde ya no tenemos que luchar por un montón de cosas como nuestros Claro, antepasados, claro. tenemos la posibilidad, además, tal vez muy pocas veces dada en la historia, de hacer un trabajo de autoconocimiento y utilizar toda la fuerza del inconsciente para descubrirnos emocionalmente, justamente porque no tenemos que estar luchando, y cuando digo luchando me refiero al término literal, por Ujú. nuestra vida. Tenemos entornos en los que hemos permitido que la vida sea bastante más cómoda, bastante más placentera, aunque tenemos muchas desigualdades y diferencias en todo el mundo, pero podemos, en lo que se ha dado en llamar, ¿no?, el siglo XX, el siglo del yo, podemos volver a repensarnos desde el punto de vista tanto filosófico como psicológico, pero altamente pragmático. Podemos diseñar por primera vez, somos más protagonistas que nunca en el diseño de nuestra propia vida, y yo creo que nos tomará todavía algún tiempo, pero entender que vamos a ser productores mucho más protagonistas de nuestras comunidades y de nuestra realidad social, lo cual es un panorama increíble, fantástico, nos abre unas fronteras que antes estaban cerradas y es maravilloso, ¿no? Ahora, a tu pregunta sobre el tema del psicoanálisis, es un elemento, vamos a hablar de lo inconsciente. Okay. Por eso a mí me encanta el término emocional, porque salimos de esta discusión donde la emoción permite hacer una conexión muy natural entre nuestras posibilidades biológicas, aquella información que nosotros tenemos, Ujú. que nos hace ser gregarios, ser mamíferos, que Mamífero. necesitamos mamar para vincularnos con un ser que nos permite abrirnos a lo que es el mundo social. Entonces, a partir de ahí, la emoción permite hacer lo que yo digo es el DeLorean en el comportamiento. Nos permite viajar del presente Claro, al pasado, del pasado al futuro. Es una maravilla. Entonces, conociendo toda esta estructura inconsciente y emocional, ganamos esa habilidad, no solamente para nosotros mismos, sino para enseñar a los demás a cómo conducir ese DeLorean, ¿no? ¿Cómo puedo yo realmente conocerme como persona, como individuo? ¿Qué herramienta sería que tú me dirías, bueno, yo sé que no hay un menú único, no pretendo que lo des, pero ¿cómo puedo yo empezar el viaje al autoconocimiento? Bueno, esta pregunta se remonta, la pregunta que te estás haciendo, Giselle, que creo que cuando tenemos la calidad y el tiempo necesarios, porque vivimos tan a veces a tope y tan ocupados, que al final por atender lo urgente dejamos de atender lo Lo importante, como se importante. dice, ¿no? Y esta pregunta eh, bueno, forma parte de la historia de la humanidad, ¿no? Y también hasta de la mitología, eh, donde
lo mítico acá, como dice un amigo, a lo mítico le robaron la S, ¿no? Que en realidad es lo místico. Místico. Pero esta frase del conócete a ti mismo ya estaba en el oráculo de Delfos, y fíjate qué importante que la inscripción por la que todo el mundo tenía que atravesar es este conócete a ti mismo. Y pasan los milenios y sigue siendo la pregunta central de la existencia de nuestra vida. Y Sí. gracias que sea así, porque eso quiere decir que estamos invirtiendo nuestro tiempo y nuestra energía en analizar las causas de nuestro comportamiento en vez de Claro. ignorarlas. Y entonces, lo primero es poder identificar el problema. Si no identificamos el problema, luego es muy difícil llegar a una solución, ¿verdad? Claro. Entonces, a esta pregunta de conocernos a nosotros mismos, bueno, la psicología social, el entendimiento del mundo de lo emocional, brinda un poco un camino, no digo que sea el único, hay otros, pero un camino altamente efectivo para ir logrando ese gran objetivo que es conocernos a nosotros mismos. Una vez, por eso hablaba un poco eh, eh, no quiero que se tome literal, ¿no? Pero un poco de estos dos superpoderes. Por un Sí. lado, esta visión panorámica, ¿no? Como si fuéramos un ave, ¿no? Que tiene la capacidad de ver despegados del suelo y además de identificar o que se iluminen diferentes elementos y eventos y ponerlos en asociación, y además la capacidad de ir en profundidad de algunos elementos cuando detectamos que estos son importantes. eh, por ejemplo, una forma de entender cuáles son los puntos que nos conviene analizar es allí donde se dan lo que denominamos patrones de conducta, ¿no? Aquello que se repite. La repetición es una gran alerta que nos permite atender aquello que, que está como pulsando la luz, ¿no? Esperando ser atendido, Claro. pero claro, podemos ignorarlo o a través del conocimiento que dan estas herramientas, atenderlo y atenderlo rápido. Así ganamos años de economía y dejamos de sufrir para empezar a disfrutar, ¿no? Pero Es, dejamos de sufrir cuando encontramos, pero en la búsqueda se sufre. sí, a ver, siempre va a haber sufrimiento. Venir a la vida, eh, y aquí hay personas que lo entienden más desde el punto de vista eh, más objetivo, luego hay personas que lo entienden más desde el punto de vista espiritual, pero da igual desde dónde nos acerquemos. Lo fundamental es entender que la búsqueda o este camino de búsqueda no está reñido con el disfrute. La búsqueda bien puede ser un camino de disfrute cuando tenemos el conocimiento emocional y del comportamiento para entender qué es lo que estamos haciendo. Víctor Frankl hablaba bueno, en su terminología, ¿no? De la logoterapia o de hacer de la existencia un entendimiento de cuál es su sentido. Tiene un libro también que es El hombre en busca del sentido, ¿no? Eh, entonces, yo creo que, bueno, son preguntas que todos nos hacemos. Lo importante es que encontremos herramientas adecuadas, ¿no? Y aunque hay variación, aquí la psicología nos tiende unos puentes que nos facilitan muchísimo la vida. Entonces es posible cambiar el comportamiento. Claro que sí. No solo es posible, sino que es recomendable que lo hagamos. Eh, Justamente, no podemos evitar el sufrimiento y también parte del sufrimiento es aprendizaje, pero sí que lo hacemos a una velocidad y con una profundidad totalmente diferentes cuando contamos con herramientas para hacerlo, ¿no? Entonces, claro que podemos cambiar el comportamiento. Y además hay algo muy interesante. Eh, Cambiando nuestra forma de comprendernos a nosotros mismos, automáticamente, a la par, digamos, hacemos una transformación en cómo percibimos primero a nuestro grupo más inmediato, nuestra familia, pero también a nuestros pares, también en nuestro entorno laboral, también en nuestros lugares donde disfrutamos la comunidad y finalmente en lo social. Así que es también como decía Pichón Rivière,
nos transformamos en agentes de cambio psicosocial. O sea que las sociedades sí pueden ser transformadas a partir de la transformación de las personas. Totalmente. Es que hay como una cadena de transmisión, ¿no? Claro. Primero entre este mundo interno, que somos nosotros, tan complejo, pero que no puede ser entendido. A ver, nosotros no estamos ni solos en el desierto, ni venimos al mundo como seres individuales, somos seres gregarios. Está en nuestra naturaleza. De hecho, esto siempre lo comento, ¿no? Somos uno de los seres que la naturaleza ha creado como más vulnerables. Nuestro nivel de vulnerabilidad no tiene comparación. Y sin embargo, esa vulnerabilidad que la naturaleza ya buscó una forma de hacernos más inteligentes, nos hace entender el vínculo que primero se produce con aquel que cuida, ¿no? En psicología diríamos la figura primaria del apego, Sí. pero bueno, podemos traducir rápidamente como con la madre, puede haber una figura sustituta, generalmente es la madre, pero a través de ese primer vínculo donde se forma y donde se estructura el mundo emocional, también tiene que ver con la familia, pero sobre todo en esa primera relación se van a fundar esas estructuras que nos permiten entender luego todas las relaciones futuras, sean en la infancia, en la juventud, en la adultez y luego cuando nos toca ser mayores también. O sea que es ya desde ese primer momento y para siempre. Yo quiero volver un poquito atrás de nuestra conversación y porque pasamos un poquito rápido por CEIDES, el Centro de Estudio de Investigación y Desarrollo en Ecopsicología y Psicología Social. ¿La misión de CEIDES cuál es? Bueno, está un poco relacionado con esto que decíamos. Nosotros consideramos que la psicología social es tal vez la herramienta más poderosa para lograr este conocimiento acerca del comportamiento individual, pero también grupal y social. Y como permite tanto esta multidimensionalidad, esta cuestión de entrenarnos en esta capacidad de asociación o la vista panorámica esta de pájaro que decíamos, pero asociada también con la profundidad. Entonces tenemos dos elementos que son, son muy eficaces para, para poder lograr este conocimiento que yo creo que vamos buscando todos. Entonces, la visión que tenemos en CEIDEPS es acercar estas herramientas a la mayor cantidad de personas para que, bueno, para que las puedan aplicar. A ver, te cuento, hay muchos estudiantes que han pasado por nuestra formación y que han hecho de la psicología social su nuevo trabajo, sobre todo en esta sociedad donde estamos reciclándonos. Y a mí no me gusta el término para nada, pero lo de las habilidades blandas, a mí me gustaría hablar mejor de flexibles, ¿no? Porque si no parece que no tuvieran consistencia. Claro. Pero sí me gusta el término de flexibles, porque son aquellas que permiten hacer real todo lo demás. Entonces esa flexibilidad de esas habilidades van a ser cada vez más necesarias justamente por el aumento en complejidad de la comunicación, la velocidad con que se da todo, nos sentimos más perdidos que nunca. Entonces, tener estas brújulas son fundamentales, con lo cual creemos que el entrenamiento en esto contribuye, aparte de volvernos mucho más conscientes y desarrollarnos intelectualmente, sobre todo tener ese desarrollo emocional y esa sensibilidad de comprendernos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea, ¿no? Entonces, es nuestra forma de contribuir a esto de cambiar, pero realmente, ¿no? Y efectivamente, un poco este mundo en el que vivimos. ¿Cualquier persona puede estudiar psicología social? Mira, aquí hay tocas un tema, fíjate que la pregunta parece ser como una cosa inocente y va al Sí, soy corazón. inocente. No, Exacto. pero es que va al corazón, Giselle.
yo sé, pero va al corazón de algo muy importante. Eh, este tipo de formación justamente eh, va en contra del carácter, le voy a poner esta palabra, intelectualoide, con la que a veces afrontamos el conocimiento. Y yo ya te digo, soy una persona que he transitado el circuito más formal Claro. de lo que es el aprendizaje, ¿no? Pero Riguroso, la rigurosidad del aprendizaje, exacto, ¿no? Estructural. justamente en la misma concepción, ya cuando se funda la primera escuela de psicología social, el carácter era totalmente diferente. Fíjate, en las universidades no entra la gente que a lo mejor hace tareas cotidianas o que a lo mejor tiene un oficio o que a lo mejor no ha tenido todavía el tiempo y la forma para incorporarse en algo que le permita desarrollar su mente. Sí. Y sus capacidades, además, no solo intelectuales, sino, como decíamos, emocionales o sociales. Ujú. Y como ahora creo que todos estamos mucho más permeables a entender que el desarrollo de capacidades tiene que venir por muchos lugares. No podemos apostar a una formación reglada, tradicional, sino que tenemos que incorporar otras herramientas. Y para contestar tu pregunta, hago toda esta introducción para decir, la psicología social no pone barreras. La única que tenemos es que hay que ser mayor de edad y luego tener una formación de base mínima para tener una comprensión de lectoescritura, ¿no? Entonces pedimos esta formación de nivel secundario, pero Claro. no hay problema. Y fíjate que en nuestros perfiles de estudiantes tenemos personas, han transitado por la formación desde personas con doctorados hasta eh, personas que nunca habían tenido ningún contacto con la psicología o que jamás se habían imaginado estudiando todas estas cosas. Y es algo que a nosotros nos enorgullece, la accesibilidad que plantea esta formación, y esto es una cuestión conceptual, si se quiere. Por eso Sí. decía que tu pregunta era mucho más profunda de lo que parece aparentemente. Pues yo voy a contar mi experiencia. Ya tengo un semestre en la formación. Es una formación ciertamente no rigurosa, pero con mucha información. O sea, no es algo para tomarse muy a la ligera. No es un... El material es muy rico y es un material no solamente de lectura, porque hay que leer bastante. El que no lee va a tener problemas. El que no lee va a tener problemas. Hay que leer, pero está acompañado con videos y también está acompañado con los tutores que nos dan el acompañamiento también y nos vemos cada cierto tiempo. Entonces se hace más liviana toda la información. Quizás hay dos o tres capítulos que son los más densos porque hay que hablar de la historia, de la psicología social, de la historia, psicoanálisis. Entonces ahí hay mucha densidad en lo que se lee. Sin embargo, todo lo otro es como muy lógico la forma en la que cada tema va precediendo al otro. Es muy lógico. Es como te traje aquí, te di hasta azul y ahora te doy azul oscuro, ahora negro. O sea, es muy lógico te sientes acompañado aunque estás en una formación online, en una formación a distancia, sin embargo, te sientes totalmente acompañado y esa es mi experiencia personal con la certificación. En este caso, el diplomado, que yo pienso seguir con la carrera de, ya de todo el tiempo. Ahora, si una persona no quiere hacer la carrera, puede hacerlo también. Exacto, bueno, te agradezco que me preguntes eso porque me das un poco de pie a contarle algunas cosas. Bueno, desde ya invitamos a todas las personas si quieren tener más información, eh, eh, Voy a nosotros poner aquí tenemos, el email. Lo voy a dejar pineado aquí el email. ¿Cómo se diría perfecto. pineado? Pineado. La verdad que no sé, lo preguntabas al principio y digo, no sé, la verdad que no tengo ni idea cómo es el término. Esto que nos tiene a los que andamos por pululando por ahí
que vamos perdiendo capacidades lingüísticas. Al final es como Totalmente, que se totalmente. aprenden más idiomas, pero se pierde el original mucho más. Sí. Bueno, decía, por todos los canales, estamos en todas las redes, en Instagram, en TikTok, en Facebook, seguro en Twitter, LinkedIn, bueno, estamos por ahí en todas las redes que nos pueden buscar, obviamente, y yo recomiendo un montón ir a la página web porque ahí van a encontrar toda la información y toda la información, si hay gente que se está preguntando, bueno, cuál es el costo de de esta formación, eh, cómo es el método, todo lo contamos súper bien detallado en estos dossiers. Entonces, para tener uno de estos dossiers informativos, donde está todo, absolutamente todo lo que se les pueda ocurrir sobre la carrera, desde el calendario, la Todo. metodología, la inversión, un poco de historia de qué es la psicología social, el plan de estudios, está todo detallado. Entonces escríbanos a info@ceideps.org, que esta información del email la tienen por todas las redes, y bueno, entonces nosotros les enviamos el dossier con toda la información y estamos por todos los canales 24/7 para atender cualquier consulta, cualquier pregunta. Eh, y bueno, a esto que decías, nosotros desde hace unos cuantos años ya incorporamos, además de la carrera de psicología social, que yo decía que tiene esta trayectoria y este prestigio desde hace mucho tiempo atrás, nosotros establecimos una especialización o diplomado en psicología social que tiene dos formatos, o bien el estándar, que dura 2 semestres, un año, que lo suelen hacer las personas que, bueno, que trabajan o que necesitan estar atendiendo otras cosas, y después una versión intensiva, que es la mitad del tiempo, es un semestre, que bueno, ahí se suelen apuntar personas bueno, que tienen más tiempo disponible o trabajan a tiempo parcial. Entonces, se puede hacer esta formación si uno quiere decir, bueno, quiero ir más poco a poco, quiero tomarme un tiempo para ver cómo es esto antes de tomar la decisión de hacer la carrera, pero luego al incorporarse a la carrera, en vez de hacerlo desde el principio, ya se entra al segundo año. Es decir, Sí. que aquel que quiera más después del diplomado, que permítanme decir que es lo que suele suceder, bueno, hay más en la carrera de psicología social para seguir profundizando, ¿no? Sí, Pero así. cada parte, cada año tiene su certificación específica, con lo cual, a medida que van completando la formación, que van avanzando, tienen esos diplomas y esas certificaciones donde no solamente consta, digamos, la parte de qué asignaturas se hicieron, sino que contamos las aptitudes que se desarrollan para cargar a nuestro currículum vitae, o como hablamos ahora, ¿no? En tiempos ya más modernos, de portfolio, ¿no? Claro. Dar cuenta de aquellas aptitudes que hemos aprendido a lo largo de nuestra formación o nuestra experiencia vital. Y me gusta muchísimo porque todo esto está muy bien avalado. Esto no es un instituto ahí y yo le hice mucho due diligence antes de entrar porque me interesaba mucho y me interesa mucho tener unidades educativas de europeas. Sí, bueno, nosotros tenemos en esta formación, digamos que nos adecuamos un poco a los estándares que se proponen desde este lugar, ¿no? Del mundo, que bueno, son bastante serios y bueno, entonces adecuamos un poco toda la ruta formativa, los créditos y demás, un poco con esos estándares, ¿no? Si bien, como mencionaba antes, ¿no? Todas las formaciones de vanguardia al final tienen que hacerse en centros especializados, como contaba al principio. Es imposible formarse en coaching o en Gestalt dentro de las universidades. En cierta manera da un poco de independencia, ¿no? Sí, Y permite que justamente estas formaciones estén en los lugares que están, que son un poco vanguardistas, ¿no? Así que bueno, es un a mí poco. me gusta mucho el momento en el que está la psicología social.
Porque cuando tú empezaste a empujar el barco, era casi en la arena, que lo empujaste hace 10 años, a pesar de Sí, que desde 1953 se habla de psicología social, 60, 70, hubo como un semi-boom. Siento que el momento de la psicología social para formarse uno de psicología social incluso es un gran momento ahora. sí, fíjate, Giselle, es tan acertado lo que dices y aparte con esta pandemia que hemos sufrido, yo creo que la gente se ha abierto a, a cuestionarse muchos de los paradigmas en los que todavía coletean, ¿no? Eh, eh, y cuando nosotros empezamos, por ejemplo, las formaciones online todavía no estaban tan Tan de sólidas. moda, claro. Eh, y, y, bueno, yo creo que ahora las personas están mucho más abiertas y también es más fácil acceder al conocimiento. Y coincido totalmente en que estamos en un momento privilegiado, muy especial de la historia por la velocidad que a veces suele aturdirnos un poco, pero también la facilidad de la comunicación. Nuestro trabajo luego, y un poco en la formación también nos dedicamos a eso, es cómo navegar, cómo hacer, digamos, una embarcación lo más eficaz posible para estas aguas de modernidad en las que navegamos, ¿no? Eh, entonces, en este mundo o en este mar, en este océano de información, lo Yeah. más importante es encontrar las corrientes adecuadas para poder asimilar tanta información. No solo se trata de acercarse a la información, sino de aprender a gestionarla. Yo creo que esta va a ser una de las competencias básicas del mundo, no del que va a venir, del mundo en el que ya estamos, ¿no? Y entonces coincido totalmente que estamos en un momento privilegiado. También es cierto que, y aquí nosotros intentamos hacer una plataforma educativa, que bueno, yo ya sé tu opinión, hemos tenido oportunidad de comentarla y sé que te gusta mucho Sí. la plataforma y también nos lo señalan, ¿no? Muchos estudiantes que es muy intuitiva. Pero es que además pusimos mucho empeño en el tema del acompañamiento, ¿no? Sí. El trabajo del tutor, para que no solamente sentir que estamos haciendo un descubrimiento de teorías, de ideas y de prácticas que pueden ser revolucionarias, a la vez que científicas, como decía antes, pero además hacerlo de la mano de alguien que pueda proveer un poco de contención o de guía más que nada, ¿no? Claro. De acompañar en ese proceso para que uno no se sienta solo, ¿no? Haciendo la formación, aparte de la cuestión de comunidad que entre todos los que estamos Claro. metidos en esto hacemos, ¿no? Claro, y también tú haces comunidad con otros estudiantes que no conoces, que hasta la formación no sabes ni quiénes eran, y están esparcidos por todas partes del mundo, y es una oportunidad grandiosa de tener otros puntos de vista, de tener otros entornos, otro pensamiento que claro, se retroalimenta, nos retroalimentamos mutuamente, unos del otro. Y además tenemos, Giselle, totalmente esta maravilla eh, además de que queremos hacerlo más expansivo en los próximos años, empezando por portugués, inglés, eh, tenemos este mundo hispanoparlante y para mí fue tan sensacional cuando a poco de andar empezamos a tener estudiantes en Bélgica, en Alemania, todos hispanoparlantes, ¿no? Pero en muchos lugares del mundo y sentir que lo que vos decías, ¿no? Que estas semillas de autoconocimiento y de comprensión de lo que nos rodea y de los demás va germinando por ahí, bueno, es una sensación preciosa, es una... Precioso. Sí. Mira, ahí estoy dejando el email. Es info@seideps.org. También acabo de colocar el website, que es www.seideps.org.
.com o .org? .org. Ah, ok, porque le puse .com. Vamos a corregir eso. No es .com, es .org. Lo voy a corregir ahora mismo. Entonces, CEIDES.org, www, ni el www ya ni se pone, señores. Eso era antes. Entonces, ahí usted va a encontrar información, pero siempre escriba, porque además le va a llegar un dossier con toda la info. Yo le estoy hablando desde mi experiencia, lo que yo viví. A mí me mandaron un dossier con toda la info. Yo hice muchísimas preguntas, yo soy muy preguntona, la pobre Vero. Entonces, Vero muy pacientemente me contestó todos esos periquitos que yo pregunté. Eh, y nada, fue muy rápido. Una cosa, ya está abierto el cupo para para el próximo curso, para el próximo semestre, ¿cierto? Sí, y te cuento algo que tal vez a quien se lo esté pensando lo termine de animar. Nosotros tenemos un sistema de becas que desde que lo de la pandemia se tornó algo tan masivo, decidimos, ¿no? En conversación con nuestro equipo, abrir un poco estas becas del 50%, porque entendíamos, ¿no? Que claro, es ha afectado a la productividad y a los ingresos de mucha gente. Y entonces, bueno, lo hemos mantenido abierto hasta ahora, facilitando el acceso. Y, y entonces la formación de inicio desde el 14 de febrero hasta el 14 de marzo hay tiempo es el tiempo, digamos, de inscripción. Quien se apunte hasta ese momento, luego lo tendremos que quitar, esto de la beca, entonces es el momento óptimo para inscribirse, luego el precio evidentemente variará porque quitaremos esta beca generalizada. Y bueno, además una cosa que quiero mencionar es que, porque hay gente que me pregunta, pero claro, cuando se termine la beca, ¿mi precio va a subir? No, una vez que alguien tiene una beca, se respeta eso y uno la tiene hasta el final de la formación. Eh, Eso por un lado, ¿no? Y Ok, espera. Entonces, espérate, sí, lo que yo estoy escuchando es la beca que yo recibí, porque yo también recibí mi beca sí, del 50% claro. de descuento por la pandemia. Ustedes han decidido seguir con la beca hasta este semestre incluso. O sea, si yo me inscribo, si yo no estuviera en la formación y decido inscribirme ahora entre el 14 de febrero y 14 de marzo, Claro, ¿ustedes me van a dar una beca de 50%? sí, así es. Luego, exacto, luego para formaciones porque tenemos dos momentos de inscripción, una que es en febrero y luego otra fecha en septiembre. Ya para septiembre esta beca no estará disponible, con No lo cual estará el disponible. momento óptimo para inscribirse y tener esta ventaja, ¿no? Aquel que quiera tener esta ventaja, eh, bueno, es el momento adecuado, ¿no? Y además también en esto, porque uno de los espíritus de nuestra institución es facilitar el acceso. Entonces, también para las personas que no puedan hacer frente al pago, hay la posibilidad hasta hacerlo en 10 cuotas, con lo cual 10 cuotas. sí, tenemos este concepto de que es muy accesible, con lo cual, si alguna persona tiene un poco de reparo en esto, que sepa que desde nuestro lado están puestas todas las condiciones para facilitar el acceso, ¿no? Es uno de nuestros principios, que sea accesible a la gente, poder dar esta herramienta. Me encanta, porque además te contaba a ti, le contaba al equipo que yo tengo muchas ganas de que Latinoamérica, el Caribe, mi país, República Dominicana, mucha gente que ya se formó y que recorrimos el camino del coaching, y recorrimos el camino del project management y recorrimos el camino de la experiencia de usuario, otras cosas, recorramos juntos el camino de la psicología social. Así que estoy muy contenta de que ustedes permanezcan con la beca. Te lo agradezco muchísimo. Gracias, Sacha. Gracias al equipo. Total, yo sé que ustedes están haciendo esto por nosotros. Y nada, del 14 de febrero al 14 de marzo está la oportunidad de aprovechar la beca y de inscribirse primero al diplomado, la especialización en psicología social,
Y luego si ya tienes, si te pica el deseo como a Giselle, pues te quedas en la formación completa de ya de la profesión como psicólogo social. Así es, Giselle. Bueno, has hecho un resumen perfecto. Yo creo que no lo podría haber hecho tan bien como tú. Sí, yo no sé si alguien de tu audiencia quiere formular alguna pregunta, Ellos están ya aquí sea sobre... boquiabiertos. Mira, cuando están tan calladitos, lo que han preguntado básicamente es lo que ya hemos ido contestando sobre la plataforma y todo esto. Así que ya hemos contestado lo que nos han preguntado y hemos hablado un poquito de psicología social. Como estamos terminando, déjame preguntarte, Sacha. ¿Dolió? ¿Dolió? Sí, dolió esto, dolió. No, a ver, bueno, para que todos sepan que aquí debut total y perdón por mi inexperiencia en estas redes, eh, somos un poco, o soy un poco novato, ¿no? Un poco en esto, así que te agradezco, Giselle, doblemente, ¿no? Porque este está siendo mi debut en un live. Pero bueno, de esto se trata, ¿no? Si queremos contarle a la gente la extraordinaria herramienta bueno, la excelencia de esta formación, tenemos bueno, acercarlo a la gente, ¿no? Entonces, gracias en todo caso por ayudarnos Muchísimas a llevar el gracias. mensaje, ¿no? A ti por todo lo que has venido haciendo, por lo alto que está el latinoamericano donde quiera que vas. Gracias. Me honro de ser latinoamericana como tú. Ah, Gracias por lo que has hecho por la psicología social, que es mucho. Eh, y gracias por atreverte y gracias a tu equipo por seguir adelante. 10 años se dicen fácil, pero 10 años promoviendo algo y siguiendo adelante, habla mucho de tu carácter y de tu compromiso. Yo estoy muy orgullosa de haberte conocido y de que seas parte ya de mi grupo selecto y maravilloso de amigos. Gracias, Sachi. ay, muchas gracias por tus palabras y sabes que es mutuo. Y bueno, feliz de haber compartido este espacio y bueno, supongo que también seguiremos ahí estando en redes. También vamos haciendo charlas por ahí por Clubhouse sobre varios temas, ¿no? De psicología. Así que bueno, los invitamos a estar, stay tuned, ¿no? Claro, claro, esos textos que vamos a ir haciendo y ustedes atentos porque Sacha va a hacer muchas cosas y vamos a ver si lo llevamos a República Dominicana, si viene a Miami, si se monta en avión, si lo traemos para este lado del mundo y si hacemos muchas más cosas con todo el equipo porque ahí hay mucho material importante y bueno que nos va a servir mucho. Gracias, Sacha, gracias por estar levantado para nosotros. Gracias por toda la información, amados. De todas formas, sigan a Sacha, que también él tiene toda la información en sus perfiles y seideps.org está pineado ahí para que ustedes entonces se informen y pidan información sobre esta formación maravillosa. Ustedes no se van a arrepentir. La vida de verdad cambia cuando usted invierte en el autoconocimiento. Muchas gracias, Sacha. Gracias, Giselle. Un fuerte abrazo para ti, que cruce todo el océano y a todas las personas también que nos acompañan. Gracias por estar. Bye bye, amado. Ya ustedes saben lo que les digo siempre, hagan bien, háganlo de a mucho que eso se devuelve y nos vemos en el próximo live con otra persona interesante que nos va a ayudar a transformarnos. Bye bye, Sacha.